Muy buenas, cojáis una vez más al canal del Dojo Duelista. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal, concretamente en un tutorial de arquetipo del deck de Shadow, que como ya os prometí pues lo tenía que traer, en el que vamos a hablar un poquito sobre este deck de Shadow con todos los monstruos que tiene, vamos a analizarlo un poco y vamos a conocer las curiosidades que también tiene este deck. Voy a subir un deck profile de esta baraja, ya lo traeré el próximo día, y bueno, vamos a ver un poquito cómo va este arquetipo. El arquetipo de los Shadow pertenece a la historia de Duel Terminal. El origen de los Shadow proviene de un núcleo oscuro que se encuentra en las profundidades de este mundo y que libera Cain Gorgon de Antiluminiscent Knight, y es a partir de ese Cain Gorgon del que se origina este problema de los Shadow. Básicamente es como una especie de oscuridad que va tomando el control de varios monstruos de este mundo de Duel Terminal y los convierte en esta especie de muñecas oscuras para sus propios propósitos. Los monstruos del deck, tanto los monstruos de fusión como los de péndulo como los de efecto, son monstruos, como ya os digo, de este Duel Terminal. Ya iremos viendo a qué monstruos pertenecen. De primeras, en cuanto a los monstruos que tiene el arquetipo, de primeras conoceremos a Shadow Beast. Es uno de los mejores monstruos que tiene el deck, es un poder de robo y lo estamos viendo ahora que se juega bastante en decks de Dark Warrior o en decks que juegan el engine de Danger, ya que si se descarta nos da un poder de robo adicional, entonces está bastante bien. Es un deck enfocado al volteo, el de Shadow, y todos los monstruos de main deck de efecto tienen un efecto de volteo y otro cuando es mandado al cementerio por un efecto de carta, ya que funcionan de esta manera, y además solo vamos a poder utilizar un efecto una vez por turno, lo cual tenemos que tenerlo bastante en cuenta. El efecto que tiene de volteo esta Shadow Beast es que podemos robar dos cartas y después descartar una carta, lo cual está bastante bien porque nos da un poder de robo de 2, después descartamos una carta y ese descarte nos va a venir bastante bien para activar el efecto de lo que hayamos descartado, porque por lo general descartaremos monstruos Shadow, así que esto está bastante bien porque nos acelera muchísimo las manos. El otro efecto que tiene es que si es mandado al cementerio por un efecto de carta, incluyendo un descarte, podemos robar una carta, por lo cual también nos sirve muy bien, como ya os digo, para ese tipo de efectos. El origen de este Shadow Beast es la Naturia Beast del deck de Naturia, pero poseída por este núcleo de la oscuridad de los sombrañecas. El siguiente monstruo que vamos a conocer es Shadow Dragon. Shadow Dragon es uno de los niveles 4, el deck posee 3. Este es el primero que vamos a tratar. El efecto que tiene de volteo es que podemos seleccionar una carta que el oponente controle y devolverla a la mano, así que básicamente es un compulsory. El otro efecto que tiene es que si es mandado al cementerio por un efecto de carta, podemos seleccionar una mágica o trampa en el campo y destruirla, así que básicamente es un backrow removal. Esta carta está bastante bien porque nos da control sobre el oponente muy fácilmente, así que eso está bastante guay. Proviene de Suani, Fire of the Young Thing, transformado con ese núcleo de los sombrañecas, que es lo que le convierte en esta carta. Después vamos a ver Shadow Skumata. Skumata está bastante bien también, es un motor muy bueno del deck, ya que nos hace Foolish Burial y nos va a acelerar muchísimo para activar esos efectos cuando se mandan al cementerio. El efecto que tiene de volteo es que seleccionamos un monstruo en el campo y lo destruimos, por lo cual es una destrucción brutal sobre el oponente, pero lo interesante es el efecto de cuando es mandado al cementerio por un efecto de carta, ya que mandamos una carta Shadow de nuestro deck a nuestro cementerio, excepto un Skumata. Esto está bastante bien porque podemos mandar cartas, no solo monstruos. Entonces las cartas de fusión, como ya veremos después, se pueden añadir luego a la mano de X manera desde el cementerio, así que eso está bastante bien porque nos va a asegurar lo que queramos en cementerio. El origen de Skumata no es nada más ni nada menos que Satellar Knight Unukalai, poseído por ese núcleo de la oscuridad, que además lo veremos en una carta de campo que tiene el arquetipo, que es el proceso de cómo pasar de Unukalai a Skumata. El último nivel 4 que vamos a ver es el Shadow Hound. Es el peor quizás de todo el arquetipo y ahora mismo no tiene tanta cabida dentro del deck, pero bueno, aún así es una carta decente. El efecto que tiene como volteo es que podemos seleccionar una carta Shadow en el cementerio y añadirla a mano, por lo cual nos va a combar con Skumata, ya que como nos dice una carta Shadow, también podemos añadir las mágicas de fusión, así que eso está muy bien. Y además, si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, podemos seleccionar un monstruo en el campo y cambiar su posición de batalla. Además, los efectos de monstruo de volteo no se ven activados excepto los de Shadow, lo cual está bastante bien porque también cambia esa posición de volteo y nos va a hacer nuestros efectos de los Shadow, pero sí que es cierto que contra el oponente no es tan bueno porque nos encontramos con el problema de la Link, entonces no es una carta excesivamente potente. El origen de este Hound es básicamente Satellar Knight Sirius, o su armadura, poseída por el núcleo de los sombrañecas. El siguiente que vamos a ver es Shadow Hedgehog, el erizo sombrañeca. Es una carta también bastante buena. Como efecto de volteo es que nos podemos añadir una mágica o trampa Shadow del deck a la mano, lo cual está muy bien porque nos va a ayudar a buscar lo que necesitemos, sobre todo las cartas de fusión. Y el otro efecto que tiene es que si es mandada al cementerio por un efecto de carta, podemos añadirnos un monstruo Shadow de nuestro deck a nuestra mano, excepto un Hedgehog. Es el Stratos del deck, una carta bastante buena. El origen de este Hedgehog es el del Neoflamble Hedgehog, transformado por ese núcleo de los sombrañeca. Por último vamos a ver como último monstruo de efecto del deck Shadow Falco.
Está muy bien y es el cantante que tiene el deck, porque sí, el deck está enfocado a fusión, pero posee un cantante, por lo cual podemos optar por sincronías. El efecto que tiene como volteo es que podemos seleccionar un monstruo Saddle en el cementerio, excepto un Falco, e invocarlo especial en posición de defensa boca abajo, lo cual nos va a venir muy bien porque luego vamos a poder activar su efecto de volteo y demás, así que eso está bastante bien. Además, el efecto que tiene si es mandar al cementerio por un efecto de carta es que lo podemos invocar especial en posición de defensa boca abajo, y como todos los Saddle solo podemos activar un efecto de Falco y solo uno una vez por turno. Entonces está bastante bien porque es invocación, ya sea porque es mandado o porque es volteado, así que eso está bastante bien. El origen de este Saddle Falco no es nada más ni nada menos que Gusto Falco del deck de los Gusto, que además ya lo vimos en el deck de Gusto y tal, convertido por este núcleo sombrenica. Después vamos a ver dos monstruos de péndulo que son indirectamente del deck de Shadow, también son indirectamente del deck de Zefra, porque dentro del lore pertenece a ambos. Y el primero que vamos a ver es Shadow Zefracor. Es un monstruo de péndulo de escala 7. El efecto que tiene como péndulo es que no podemos invocar especial monstruos de péndulo excepto Shadow y Zefra, y no puede ser negado este efecto. Básicamente es la restricción que tienen todos los monstruos de Zefra, pero aplicándolo al subarquetipo al que pertenecen. El efecto que tiene como monstruo es que si esta carta en la Pendulum Zone es invocada o mandada al cementerio, podemos seleccionar una carta Zefra en nuestra zona de péndulo excepto un Zefracor e invocarla especial, y solo podemos utilizar este efecto de Zefracor una vez por turno. Como veis está mucho más enfocado al Zefra, pero sí que es cierto que nos podría combar dentro de un deck con Zefrainaga, que es la otra parte de péndulo que tiene el deck de Shadow. El segundo es ese Zefrainaga, que ya os he dicho, es un nivel 2, es una escala 1, por lo cual en cuanto a escalas está bastante bien el deck. El efecto que tiene es el mismo, no podemos invocar especial excepto Zefra y Shadow por péndulo, y no puede ser negado. Y el efecto que tiene como monstruo es que si esta carta es invocada por péndulo o mandada al cementerio, podemos seleccionar una carta en cualquier zona de péndulo de los jugadores y devolverla a la mano. Básicamente hace un compulsory en las zonas de péndulo. Además tenemos que tener una carta Zefra en nuestra zona de péndulo para activar y resolver este efecto. Solo podemos utilizar este efecto de Zefrainaga una vez por turno. Como ya os digo, igual que el anterior, también está muy enfocado a ese deck de Zefra, entonces dentro del deck no comban para tanto. Estos dos tienen origen en la historia, ya que dentro de la historia luego los Shadows se purifican y demás, y los conoceremos porque Zefracor es básicamente el Gem-Knight Cristal después de ser corrompido y demás, lo que sería un Kain Gorgon Anti-Luminescent Knight purificado, y Zefrainaga no es otro que Evil's Wonker y Keyon, así que bueno, pues es un poquito las contrapartes. En cuanto a cartas mágicas, el deck tiene 4, una carta de campo y 3 enfocadas a la fusión. La carta de campo es Cursos de Shadow Prison, no es una carta buscable porque no es sombrañeca. En esta carta estamos viendo cómo un Ucalay es poseído por esta oscuridad y es como se convierte en Escumata, pues os decía que lo veríamos después. El efecto que tiene es que cada vez que uno o más monstruos Shadow son mandados al cementerio por un efecto de carta, ponemos un contador sobre esta carta por cada monstruo mandado. Todos los monstruos que el oponente controle pierden 100 de ataque por cada contador en esta carta durante el turno del oponente exclusivamente, y cada vez que invoquemos por fusión uno o más monstruos Shadow podemos quitar 3 contadores de esta carta para utilizar un monstruo que el oponente controle que sea apropiado para esa invocación de fusión. Lo que quiere decir básicamente las fusiones de Shadow funcionan con atributos, ¿vale? Veremos que tienen el atributo fuego, atributo luz, etcétera, etcétera, y nos piden ese tipo de monstruos. Básicamente utilizaríamos un monstruo del oponente con el atributo específico para esa invocación por fusión. No es mala carta, pero el problema que tiene es que no es Shadow como tal, entonces no vamos a poder buscarla dentro del deck. Después tenemos las cartas de fusión. La primera es Shadow Fusion, básicamente es una referencia a la Gem-Knight Fusion pero enfocado a los Shadow. Es una carta bastante buena. El efecto que tiene es que invocamos por fusión un monstruo Shadow de nuestro extra deck utilizando monstruos de nuestra mano o campo como materiales de fusión. Además, si el oponente controla un monstruo que fue invocado especial desde el extra deck, podemos utilizar monstruos en nuestro deck como materiales de fusión y solo podemos activar una Shadow Fusion por turno. Básicamente el deck de Shadow se enfoca en el control de sobre todo las invocaciones especiales desde el extra deck, entonces eso está bastante bien. Si el adversario controla un monstruo invocado especial desde el extra deck, lo cual es muy fácil dentro de este formato, podemos hacer un Foolish Burial, por lo cual luego encima nos va a activar ese efecto de los Shadow, así que está bastante bien. Después tenemos Nefe Shadow Fusion, una carta que ahora mismo no es tan buena y ahora ya apenas se juega, pero aún así es una carta bastante decente. El artwork de esta carta nos enseña cómo están convirtiendo a Winda en el Shadow Winda, básicamente en esa especie de núcleos. El efecto que tiene es que activamos esta carta declarando un atributo y se lo equipamos a un monstruo Shadow que se convierte en ese atributo, básicamente luz, agua, fuego, el que sea. Además, durante la main phase podemos invocar por fusión un monstruo Shadow utilizando monstruos de nuestra mano o lado del campo como materiales de fusión, incluyendo el monstruo equipado. Solo podemos utilizar este efecto de Nefe una vez por turno. Esto básicamente nos sirve para ir amoldando el atributo a lo que vayamos necesitando dependiendo de lo que queramos invocar por fusión. Entonces está bastante bien. Sí que es cierto que ahora mismo no entra tanto dentro de un deck de Shadow, pero antaño era una carta bastante buena. Por último, la última carta de fusión es una carta de juego rápido y es muy buena. Es el Shadow Fusion. Es una carta que nos va a venir muy bien porque nos permite además invocar por fusión en turno del oponente, lo cual está bastante guay. Invocamos por fusión un monstruo Shadow desde el deck extra utilizando monstruos en nuestra mano o lado del campo como materiales de fusión. Solo vamos a activar el Shadow Fusion una vez por turno.
Básicamente es una carta de polimerización, lo único que al ser de juego rápido pues nos da más versatilidad. En cuanto a cartas trampa, el deck tiene 3 cartas trampa y la verdad son bastante mediocres. Solo hay una que es excesivamente buena, las otras 2 ya no se juegan dentro del deck. Bueno, una de ellas fue incluso un apoyo que recibió no hace mucho, pero aún así fue un apoyo bastante malo, entonces ya de entrada no se juega esa carta. La primera carta que vamos a ver es Shadowcore. Esta carta representa el origen de los sombrañecas, básicamente es la oscuridad latente en ese núcleo y es la que posee ese Gen Knight Crystal convirtiéndolo en Kain Gorgon y esparciendo esta especie de plaga de los Shadow. El efecto que tiene es el de un monstruo trampa, básicamente de estos que se invocan. Invocamos especial esta carta como un monstruo de efecto, lanzador de conjuros de atributo oscuridad de nivel 9, 1450-1950 y además sigue siendo tratado como una carta trampa. Además, si es invocado de esta manera, podemos sustituir este monstruo por cualquier material de fusión que liste un atributo específico en la fusión de un monstruo Shadow. Además, si esta carta es mandada al cementerio por un efecto de carta, podemos seleccionar una carta mágica o trampa Shadow en nuestro cementerio, excepto Core, y añadirla a la mano. Básicamente nos puede añadir las cartas de fusión, lo cual está bastante bien, y sustituye su atributo para que podamos invocar lo que queramos. No es mala carta, pero como ya os digo, dentro de un deck ahora mismo no es excesivamente buena. La segunda carta que vamos a ver, y esta sí que es muy interesante dentro del deck, es Sinister Shadow Games. Es una carta bastante útil porque sí que es cierto que no es buscable, pero nos ayuda muchísimo, sobre todo para acelerar el mazo. El efecto que tiene es que mandamos una carta Shadow de nuestro deck a nuestro cementerio, por lo cual también podemos mandarlas de fusión, para después cambiar cualquier número de monstruos boca abajo en defensa Shadow que controlemos a posición de defensa boca arriba, por lo cual no se pasan ataque, así que van a estar defendidos entre comillas, van a activar todos sus efectos de volteo y nos hace un Foolish Burial del deck, así que eso está genial. Por último, la última carta que tiene el deck, y es bastante curiosa porque fue un apoyo que recibió no hace mucho, pero aún así no es bueno para nada, es Purusado la Aeon. Es una carta mediocre, como ya os digo. El efecto que tiene es que seleccionamos un monstruo Shadow que controlemos, mandamos una carta Shadow de nuestra mano al cementerio y si lo hacemos, el monstruo que hemos seleccionado gana 1000 de ataque y defensa, pero es cambiada a posición de defensa boca abajo durante la end phase. Está bien porque nos lo pone boca abajo, hacemos un descarte, por lo cual luego activamos efectos y demás, pero lo único que nos aporta son 1000 de ataque y defensa, que apenas nos son útiles, porque por lo general los monstruos pequeños del main deck no nos los vamos a utilizar para pegar, y si lo queremos aplicar sobre los monstruos de extra deck por las fusiones, no nos va a servir de nada, porque lo interesante de esas fusiones es tener control sobre el oponente mientras esté en boca arriba, entonces si la ponemos boca abajo no nos va a ayudar para nada, así que es una carta bastante mala dentro del arquetipo. En cuanto a lo que es el extra deck, sí que tiene muchos monstruos de extra deck, es un deck enfocado a la fusión y tiene monstruos de fusión, pero sí que es cierto que también posee un link. El primero que vamos a ver es el de nivel más alto, el Shadow Shekinaga. Shekinaga es básicamente Construct porque es como la fusión principal, el cual nació de Gen Knight Lapis, pero en este caso de Shekinaga es este Construct fusionado con el Apocryphal Towers. Como estáis viendo, pues tiene un poquito ese aspecto, ¿no? Es de tributo tierra y nos pide con materias de fusión un monstruo Shadow y un monstruo de tierra. Tiene que ser invocado primero especial por fusión. El efecto que tiene es que durante el turno de cualquier jugador, cuando un monstruo invocado especial active su efecto, mientras tengamos una carta Shadow en la mano, podemos negar esa activación y si lo hacemos, destruimos ese monstruo. Después mandamos una carta Shadow de nuestra mano al cementerio y solo vamos a utilizar este efecto de Shekinaga una vez por turno. Además, como todos los monstruos de fusión, si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar una carta mágica o trampa Shadow en nuestro cementerio y añadirla a mano, lo cual está bastante bien porque nos hacemos recover de esas cartas mágicas de fusión, así que es una carta bastante decente. Es una negación brutal y es una carta que se juega muchísimo, además es de nivel 10, por lo cual es bastante importante, y de stats está muy bien porque son 2600-3000, por lo cual es muy defensivo. La siguiente que vamos a ver es Anoyatilis. Anoyatilis es preciosa en cuanto a diseño, pero sí que es cierto que es la menos jugada de todas, básicamente porque su efecto de control puede ser un poco molesto, incluso para el propio deck. Es de atributo agua y es el nivel 9, nos pide un Shadow y un monstruo de agua. Anoyatilis es básicamente esa Construct combinada con Infernoid Deviate y habiendo robado los poderes de Necrozoth Trísula, y el efecto que tiene es que tiene que ser invocado primero por fusión y ningún jugador puede invocar especial monstruos desde la mano o el cementerio con efectos de mágicas y trampas, lo cual está bastante bien porque restringe cosas como por ejemplo Monster Reborn o ese tipo de cartas, así que está bastante bien para hacer ese stun, pero sí que es cierto que también nos perjudica a nosotros. Además, si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar como con todos los monstruos Shadow de fusión una mágica o trampa en nuestro cementerio y añadirla a la mano. Como ya os digo, es la menos jugada de todas, pero aún así no quita que sea una carta bastante buena. Después tenemos a Shadow Construct, bueno, la más conocida, es la mejor carta del deck y es la que estuvo hasta hace nada baneada y ahora al menos la tenemos a 1. Es una carta muy útil, un nivel 8, es de atributo luz y nos pide un monstruo Shadow y un monstruo de luz. Es Gem Knight Lapis convertida a los Shadow por ese núcleo y la verdad es una carta bastante buena. Primero tiene que ser invocado por fusión, además si es invocado especial podemos mandar una carta Shadow de nuestro deck a nuestro cementerio, así que nos está haciendo un Foolish Burial tanto a las mágicas como a los monstruos que luego activarán sus efectos. Y al comienzo del damage step, si esta carta batalla con un monstruo invocado especial, destruimos ese monstruo, por lo cual no se realiza cálculo de daño y vamos a destruir un monstruo automáticamente si es
invocado especial. Además, si esta carta es mandada al cementerio, podemos seleccionar una carta mágica o trampa Shadow en nuestro cementerio y añadirla a mano. Es una carta bastante buena, la verdad, y funciona muy bien dentro del arquetipo. Después tenemos al Shadow Grista. Grista es el monstruo de atributo fuego de fusión. El origen de Grista es básicamente ese Cain Gorgon ya transformado y representaría el origen de los Shadow como tal. Nos pide un monstruo Shadow y un monstruo de fuego, tiene que ser invocado por fusión, y durante el turno de cualquier jugador, cuando el oponente fuese a invocar especial uno o más monstruos, mientras tengamos una carta Shadow en el cementerio, negamos la invocación y si lo hacemos destruimos esos monstruos. Además, mandamos una carta Shadow de la mano al cementerio. Está bastante bien porque restringe invocaciones, por lo cual está bastante guay esta carta, y si lo combamos con Sekinaga puede ser un destrozo brutal. Además, el efecto que tiene adicional de todos los monstruos Shadow de fusión es que si es mandado al cementerio nos añadimos una mágica o trampa Shadow de fusión del cementerio a la mano, así que está bastante bien. Después tenemos a Wendigo. Wendigo es la de viento, nos pide un monstruo Shadow y un monstruo de viento. El origen de Wendigo es básicamente el de Ritual Beast Ultipet Lepin. El efecto que tiene que ser invocado primero por fusión, y durante el turno de cualquier jugador podemos seleccionar un monstruo que controlemos y este turno no puede ser destruido por batallas con monstruos invocados especial del oponente. Además, solo podemos utilizar este efecto del Shadow Wendigo una vez por turno, y si es mandado al cementerio nos añade una mágica o trampa desde el cementerio a la mano. Está bastante bien, la verdad, porque defiende en batallas, pero sí que es cierto que, bueno, si fuese en efectos también sería todavía mejor la carta. Aún así es un monstruo con 2800 de defensa que puede ser bastante útil. Y por último, la última Shadow que vamos a ver de fusión, y además es una también de las más eficaces, es Winda. Winda básicamente es la combinación entre Winda Priestess of Gusto y Paulao Wind of the Young Thing. Es una carta muy buena, nos pide un monstruo Shadow y un monstruo de oscuridad. Tiene que ser invocado primero por fusión, y el efecto que tiene es que no puede ser destruido por un efecto de carta del oponente, y cada jugador solo puede invocar especial monstruos una vez por turno mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Además, si esta carta es mandada al cementerio, nos añadimos una mágica o trampa Shadow del cementerio a la mano. Está genial porque prácticamente solo nos deja jugar con un monstruo, y además ahora en la era Link es muy buena carta porque se juegan muchos decks que hacen spam, entonces el adversario puede invocar mucho, y con esta carta pues básicamente solo le dejamos invocar especial una vez. Así que está bastante guay. Sí que es cierto que es invocar especial una vez, lo que quiere decir que puede invocar varios monstruos de una vez. Por ejemplo, si todavía estuviese Soul Charge en el formato, es una invocación especial de muchos monstruos, por lo cual puedes invocar todos, pero es una invocación especial. A la péndulo no le afecta tanto. Entonces, es muy bueno para evitar decks de spam, como por ejemplo de Link y de estas cosas, pero invocaciones de estas que invocan muchos monstruos de un golpe no las anulan. Por último, el último monstruo de Shadow que vamos a conocer es el apoyo que recibió Shadow Construct, es el Link. Bueno, el origen de Construct es básicamente cómo Lapis se está convirtiendo a Constructor, y es una carta bastante buena. Nos pide dos monstruos de volteo, es un 1200, tiene las flechas hacia los lados como los de un Proxy Dragon. El efecto que tiene es que durante la main phase podemos invocar por fusión un monstruo Shadow de fusión desde nuestro extra deck utilizando monstruos de nuestra mano o lado del campo como materiales de fusión. Además, si esta carta está en nuestro cementerio, podemos mandar una carta Shadow de nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio, y si lo hacemos invocamos esta carta especial y solo podemos utilizar este efecto de Construct una vez por turno. Está bastante bien, de primeras porque es una carta de fusión y encima es de atributo luz, por lo cual podemos utilizar esta carta para invocar por fusión utilizando solo otro sombrañeca, y ya tenemos el Shadow Construct en campo, lo cual está genial. Y encima luego esta carta se puede invocar especial desde cementerio, por lo cual luego nos va a dar esas dos flechas para continuar invocando fusiones. El único inconveniente de esta carta es que nos pide dos monstruos de volteo, y eso sí que es cierto que lo hace algo más difícil de invocar, pero aún así es una carta bastante buena. Después, en cuanto a opciones que pueden funcionar bien con este deck, las más relevantes, y me parecen las dos que voy a mencionar, de primeras es el arquetipo Danger. El arquetipo Danger funciona genial porque hace un spam constante en campo y nos descarta monstruos. Entonces eso está bastante bien porque luego nos activa los efectos de esos Shadow. Además son de oscuridad, por lo cual nos facilitan un poco la invocación de Winda y demás, así que bueno, es un arquetipo que puede funcionar muy bien dentro del deck. Y la otra opción que es bastante útil además es el Subterror Behemoth Fiendes, básicamente porque es una carta que nos permite mucho combo dentro del deck. Nos pide dos monstruos de volteo. Lo interesante es que durante la main phase podemos mandar un monstruo de volteo de nuestro deck a nuestro cementerio, y si lo hacemos invocamos especial un monstruo de nuestra mano en posición de defensa boca abajo a la zona a la que esta carta apunte. Eso está genial porque nos está haciendo un Foolish Burial directo desde el deck, por lo cual esos Shadows nos van a activar efectos, y estamos invocando un Shadow boca abajo que luego también nos va a activar su efecto cuando lo volteemos, así que eso está bastante bien. Además nos comba mucho con la carta de Sinister Shadow Games, así que está bastante guay. El otro efecto que tiene es que una vez por turno, si un monstruo al que esta carta apunte es volteado boca arriba, nos añadimos un monstruo de volteo en nuestro deck, en nuestro cementerio, a nuestra mano, así que está bastante bien porque nos va a hacer búsqueda y nos va a hacer recover de esos monstruos de volteo, así que es una carta bastante útil para el deck. Y nada más, este es el arquetipo de Shadow. Quería que lo conocieseis porque voy a traer la build y demás, y me parecía bastante curioso, ya que posee muchas curiosidades. Pertenece a todo el Terminal y tiene una historia bastante larga que no he querido contar en este vídeo porque si no se alargaría muchísimo, pero aún así quizás en algún futuro os la traiga.
Y nada más, si os ha gustado el vídeo, dale like, suscribiros al canal si estáis suscritos, compartidlo con quien queráis o creéis que le puede ser de utilidad. Pasad por Twitter para ver noticias, por Facebook para ver noticias, publicaciones y pequeñas replays, por Instagram para ver fotos y replays, por Discord para descargar de miniaturas y hablar con nosotros. Recordad apoyar el canal en Patreon para que esto siga creciendo y siga subiendo vídeos, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.